Bien, ¿qué tal? Bueno, buen día a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión del seminario de álgebra del IMER. Hoy tenemos el gusto de escuchar a la doctora Marta Lisbeth Said Sandoval Miranda. Lisbeth es profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Iztapalapa, en Ciudad de México. Lisbeth es también doctora en Ciencias Matemáticas por la UNAM. Hizo su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Hugo Rincón en el año 2016. Y bueno, ha tenido también estancias postdoctorales, una en la Ohio University. Y creo también que tuviste una estancia en Mar del Plata, ¿no, Lisbeth? Sí, no me falla la Sí, memoria. bueno, Y con la bueno, gente, es una lista corta. Ujú. allá con la gente de Sonia y todo el grupo del departamento, ¿no? Sí, y Claudia Chayo. Claudia Chale. Entonces, bueno, también ha estado por acá, por el sur. Y hoy ella nos va a estar hablando del siguiente tema titulado Teoría de retículas aplicada al estudio de anillos y módulos, bastante ligado a su especialidad. Y bueno, Liz, un gusto que hayas aceptado la charla. También un placer tenerte por acá en el seminario. Y bueno, cuando estés lista, adelante, tienes todo el espacio para ti. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre participar en los seminarios que ustedes realizan. Y bueno, en esta ocasión voy a tratar de dar una plática un poco panorámica al inicio y si es posible llegar al final a los temas en los que trabajo. Y como Marco lo indicaba, esto es teoría de retículas aplicadas al estudio de anillos y módulos. Entonces, daré un poco de introducción y después hablaremos pues, lo que conlleva estos temas, ¿no? De cómo se relaciona la teoría de retículas y algunas estructuras más generalizadas, bueno, más particulares más bien, para llevarnos a formas de estudiar propiedades de módulos y anillos, ¿ok? Bueno, voy a empezar con un poco de introducción y como todos sabemos, cuando estudiamos teoría de anillos y sus categorías de módulos, bueno, nos podemos encontrar en una amplia gama de estudios dentro del álgebra, por ejemplo, en teoría de grupos y anillos, en teoría de representaciones, de K-álgebras, y por supuesto también cuando nos olvidamos un poco de la estructura asociativa, ¿no? Como pensar en las álgebras de Lie y en otros contextos que nos relacionan, por ejemplo, la geometría algebraica con el álgebra conmutativa, así como el álgebra universal y el álgebra homológica. Entonces, de las muchas técnicas y formas de estudiar los módulos, podemos encontrarlas las desarrolladas dentro del estudio de la teoría de representaciones de álgebras, como ustedes saben, la teoría de Auslander-Reyten, y también pues en álgebra homológica, ¿no? Encontramos, perdón, en álgebra conmutativa, pues encontramos los temas de localización y esta técnica que ha sido muy exitosa en el campo de álgebra conmutativa y por supuesto tiene sus generalizaciones al caso de anillos no conmutativos con ciertas condiciones. Bueno, cuando nosotros estudiamos módulos, estamos muy familiarizados con estudiar pues métodos categóricos que son los que nos vienen de primera mano cuando pensamos en estudiar anillos y módulos, ¿no? Esto conlleva, por ejemplo, el álgebra homológica, el estudio de ciertas categorías abelianas, como sigma m, ¿no? Entonces, en el estudio de las distintas ramas de la matemática podemos encontrar la aplicación en la teoría de categorías. Eso nos permite no únicamente estudiar de manera individual los objetos, sino que atendemos también a los morfismos de cierto modo, ¿no? Entonces, más adelante, para hablar un poco de cómo se relacionan mis temas, pues, con la teoría de retículas, mencionaré brevemente, recordar brevemente la definición de categoría abeliana, pero bueno, cuando nosotros queremos estudiar aplicando la teoría de retículas, podemos encontrarnos, por ejemplo, el estudio que ha hecho, por ejemplo, Thomas Albu o Harold Simmons, y de ver cómo
al estudiar los anillos y módulos, pues incluyendo su relativización y absolutización, pues esto ha tenido éxito. Entonces, a veces combinamos herramientas de categoría y retículas. Por ejemplo, para estudiar dado un módulo fijo, nos fijamos en su retícula de submódulos y de cierta forma, que mencionaré más adelante, pues estudiamos sus propiedades, ¿no? Entonces, la idea es que al final de la charla, si nos queda tiempo, pues mencionemos un poco de qué va el estudio de la gran retícula RPR, de los prerradicales, sobre una categoría de módulos de un anillo unitario dado, así como de cómo caracterizamos ciertos anillos y módulos utilizando técnicas de teoría de retículas y más particularmente aplicando lo que se conoce como la point free topology y la teoría de marcos y locales. ¿Okay? Bueno, entonces, para hablar esto, vamos a mencionar un poco de notación. Entonces, RMOD denota la categoría de módulos izquierdos con los que siempre trabajamos. Lambda M va a denotar la retícula de submódulos de un módulo dado, que tiene una estructura más fuerte que se le conoce como idioma, ahora diré qué es. A veces nosotros trabajamos sobre una categoría, que es la categoría sigma M, que es una subcategoría plena de RMOD, que está formada por los submódulos N, que son M subgenerados, ¿ok? Y a veces consideraremos también lambda F y DM, que son los submódulos totalmente invariantes de un módulo M. Y esta pues es una subestructura de este. Entonces vamos a recordar un poco de qué tiene que ver, bueno, para empezar, ¿no? La teoría de retículas. Entonces siempre es bueno comenzar con una definición. Entonces recuerdo esta. Vamos a considerar un conjunto distinto del vacío junto con una relación de orden. Recuerde que es reflexiva, antisimétrica y transitiva, para considerar un orden parcialmente, un conjunto parcialmente ordenado. Y en el caso en el que para cualesquiera dos elementos A y B en el conjunto, tengamos el supremo y tengamos el ínfimo en el conjunto, que denotamos respectivamente de esta manera, con el símbolo de la yunta y la cuña, pues vamos a decir que esto es una retícula. Ejemplos de retículas, pues conocemos de toda la vida. Por ejemplo, si consideras un conjunto distinto del vacío y consideras su conjunto potencia con el orden dado por la contención, pues puedes considerar que este resulta ser una retícula, ¿no? El conjunto potencia junto con la relación de orden. También cuando consideras un espacio topológico, más adelante mencionaré este ejemplo que para nosotros es importante. Si piensas en el conjunto de abiertos, el espacio topológico junto con la contención, pues eso tiene también una estructura de retícula. De hecho es un marco. Y bueno, de toda la vida, ¿no? Si consideramos los subgrupos de un grupo, en particular, tomas los subgrupos de un grupo abeliano, y otras estructuras también interesantes, ¿no? Aquellos que se llaman cuantales, que son casos particulares que se pueden empezar como semianillos o también retículas con otras propiedades. Bueno, en el caso en el que esta restricción pues, no la tengas, es decir, que para cualquier subconjunto de A, no necesariamente finito, existan los supremos y los ínfimos en el conjunto A, pues vamos a decir que es una retícula completa. Ok, bueno, entonces hablando un poquito de historia, pues recordemos que la teoría de esas estructuras algebraicas, látices en inglés, que nosotros lo traducimos como retículas, algunos les llaman retículos, pues tiene sus inicios hace poco más de un siglo, una teoría de un poco más de 100 años, y sus orígenes los podemos encontrar en la segunda mitad del siglo XIX, inicios del siglo XX, pues en varios trabajos, tales como los realizados por George Boole, Edward Huntington, Charles Peirce, Ernest Schroeder, en la búsqueda de la formalización y axiomatización de las álgebras booleanas introducidas por George Boole, y pues también en trabajos de Dedic, ¿no? Recordemos que él pues descubrió
propiedades básicas de retículas modulares en sus trabajos. Ya, estas retículas son las que mencionaré más adelante. Y bueno, en la década de los 30, Garrett Birkhoff, en su libro Lattice Theory, presentó un estudio sistemático de la teoría de retículas llamada A Vigorous and Promising Younger Brother of Root Theory. Con su trabajo, pues logró generalizar varias de las nociones familiares que encontramos en el estudio, por ejemplo, de subconjuntos de un conjunto y la lógica de teoría de conjuntos, subestructuras de una estructura algebraica, tales como grupos, anillos y módulos, así como también el estudio de espacios topológicos, pues, que mencionaré más adelante. Y bueno, actualmente, solo para mencionarlo, pues la teoría de retículas la podemos encontrar aplicadas en varios lados, por ejemplo, la teoría formal de conceptos, dada por ejemplo, por Ganter, y también se puede encontrar en cuestiones aplicadas, ¿no? Por ejemplo, está este libro de Giancarlo Rota, pero hay otros libros donde podemos ver cómo la teoría de retículas se aplica en, por ejemplo, inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, análisis de imágenes, redes neuronales, entre otros, ¿no? Aquí entran también en juego los que mencionaré más adelante, que son los llamados cuantales, ¿ok? Bueno, de las estructuras reticulares que nos van a interesar, pues van a ser aquellas que son, por ejemplo, distributivas y que cumplen otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, cuando son distributivas y complementadas, las que resultan ser booleanas. Y estaremos también interesadas en las que vamos a llamar, ahorita vamos a ver, las que se conocen como idiomas, es decir, son retículas que cumplen 3 condiciones, completas, modulares y superiormente continuas. Ejemplos de ella, pues son, por ejemplo, si tomas un módulo sobre un anillo unitario y si te fijas en el conjunto de sus módulos, del modulado, pues esto tiene una estructura de retícula completa, modular y superiormente continua, es decir, es un idioma. Y bueno, nos van a interesar los que ya les decía, los que se van a llamar marcos, y nuestro ejemplo van a ser los espacios, los abiertos dados por un espacio topológico. Por otro lado, también cuando uno estudia retículas y uno quita un poquito la restricción de pensar que esto resulta ser un conjunto, es decir, tomando las debidas precauciones, por supuesto, te fijas en considerar la clase de clases de módulos que satisfacen alguna propiedad de cerradura, por ejemplo, algunas de estas, ser cerrada bajo submódulos o cocientes, cápsulas inyectivas, cubiertas proyectivas, entre otras, pues esto da lugar a que si te olvidas un poco de que sean conjuntos y que cumplan la definición de ser retícula, pues esto da lugar a los que se conocen como grandes retículas, que también han resultado interesantes de estudiar, entre ellas las que se conocen como las retículas abiertas, las de Biesbauer, localizantes, naturales, y hay otras, por ejemplo, las que conocemos como R-tors pequeña, y esta sí resulta ser que son de las que corresponden con las teorías de torsión hereditarias. Pues esta sí resulta ser una retícula, ¿no? Sí, es más, son un marco. Bueno, entonces, pues ya siendo un poco más formales, como les decía, ¿no? Nosotros vamos a estar interesados en las retículas que resulten ser completas, y nos van a interesar las que cumplen estas dos propiedades. La primera es que sean modulares, es decir, que si tomas 3 elementos A, B y C en la retícula, con la restricción de que A es menor o igual que B, con el orden dado, pues se cumple esta especie de distributividad, ¿no? B ínfimo de A supremo C es lo mismo que A tomado el supremo del ínfimo de B con C, y que sea superiormente continua, quiere decir que si
tomas un subconjunto superiormente dirigido de A, entonces el ínfimo de A con el supremo de X pues se distribuye, ¿no? O sea, el ínfimo se distribuye sobre supremos de conjuntos dirigidos. Entonces, es una retícula que cumple estas tres condiciones, ser completa, modular y superiormente continua. El profesor Harold Simmons, bueno, que falleció en 2018, pues les acuñó el idioma, el término de idioma. Y tiene una razón de ser, bueno, ya ahorita se los diré. Les decía, un ejemplo claro de idioma, pues es el que viene dado por un módulo. Entonces tomas un módulo, te fijas en su conjunto de submódulos, con la relación de orden dada por ser submódulo, pues esto cumple las tres condiciones, ¿no? Es conocido como el idioma de submódulos. Y si te restringes a los que son totalmente invariantes, también por algunos autores llamados característicos, pues estos resultan ser también ser un idioma. Ahora, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, esto con categorías abelianas de Grothendieck? Entonces, si nosotros recordamos, una categoría abeliana de Grothendieck, pues es una categoría abeliana que tiene un generador, coproductos directos arbitrarios, y satisface este axioma, que es el axioma AB5. Entonces, cuando nosotros pensamos en este axioma, eso se traduce en lo siguiente, ¿no? Si tomas un subobjeto X de una categoría abeliana de Grothendieck G, lo que se va a cumplir es que L de X, el conjunto de subobjetos de X, junto con el ordenado por la relación de ser subobjeto, pues resulta que cumple estas tres condiciones. Es completa, modular y superiormente continua, ¿no? Entonces, resulta ser lo que ha llamado Harold Simmons un idioma. Entonces, esto te permite pensar, pues no solo en el ejemplo de en módulos y su retícula de submódulos, sino en un contexto un poco más general. Entonces, por muchas razones, pues vale la pena estudiar la teoría de idiomas por sí misma, ¿ok? Bueno, como les decía, nosotros vamos a estar interesados también en las retículas distributivas, es decir, retículas donde el supremo, donde el ínfimo se distribuye sobre el supremo sin pedir ninguna restricción en los elementos. Y en el caso en el que el ínfimo se distribuya sobre supremos arbitrarios, pues les vamos a llamar marcos. Nuestro ejemplo icónico y más importante en nuestro estudio viene dado por los espacios topológicos. Entonces, te fijas en O de X, el conjunto de abiertos de X con la topología dada. Esto resulta ser un marco donde el supremo viene dado por la unión, recordemos que un de abiertos es abierto, y el ínfimo viene dado por el interior de la intersección de la familia, ¿ok? Bueno, una vez que uno piensa en retículas, se van a cumplir ciertas propiedades entre los morfismos. Entonces, pues nada más mencionar esta proposición. Este es un caso particular del teorema del funtor adjunto. Entonces, aquí estamos considerando que AIB son conjuntos y son morfismos de retículas de semirretículas superiores, ¿ok? Entonces, se va a cumplir que siempre existe F subestrella de Viena, tal que F, bueno, F de A es menor o igual que F de B, bueno, que B, sí, solo si A es menor o igual que F subestrella de B, ¿ok? Es decir, tenemos un par adjunto y podemos decir quién es precisamente, ¿ok? Bueno, esto lo mencionaré más adelante, entonces me lo voy a saltar un poquito. Ahora bien, cuando nosotros estamos estudiando retículas, pues nos van a interesar algunos que se llaman marcos, les decía, que son
unos marcos que se llaman marcos espaciales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, va a resultar que si tú tienes un espacio, no sé, un marco A, existe algún espacio topológico X, tal que como marcos, este es isomorfo al marco de abiertos de X. Entonces, nosotros vamos a estar interesados muchas veces en estudiar marcos que resultan ser espaciales, para entonces tener una manera de relacionar las propiedades algebraicas del marco en cuestión junto con la parte topológica. Entonces, algunas motivaciones para nosotros son las siguientes. Por ejemplo, cuando tienes R un anillo y H un ideal propio de R, pues recordemos que H es un ideal semiprimo de R si siempre que el cuadrado de I, donde esta es la multiplicación usual de ideales, está por abajo de H, entonces se tiene que I es menor o igual que H, ¿ok? Entonces se puede probar que H es un ideal semiprimo de R si solo si es una intersección de ideales primos, con la definición usual de ideal primo. Y bueno, si te fijas en este conjunto de todos los ideales semiprimos de R junto con R, pues este resulta ser un marco, y más aún, cuando R es un anillo conmutativo, pues este resulta ser un marco espacial. SPR es isomorfo al marco de abiertos de spec de R, donde spec de R pues denota el espectro primo de R. Y bueno, en la literatura se han estudiado varias condiciones de cómo a un módulo le puedes asociar un espectro primo, ¿no? Entonces, algo que nos interesa a nosotros es cómo defines o das la noción de su módulo primo, de un módulo dado, y una vez que tienes eso, es asociarle un espacio topológico con la topología Hulker, es decir, una topología tipo Zariski, y estudiar propiedades, ¿ok? Otra motivación para nosotros, pues viene dada, pues por ejemplo, de la topología, ¿no? Entonces, si tienes un espacio topológico X, se le llama espectral cuando cumple estas 4 condiciones, que es decir, que sea T0, casi compacto, que sea coherente, es decir, que los abiertos casi compactos sean cerrados bajo intersecciones finitas y formen una base de abiertos. Y la cuarta condición es que sea sobrio, que cada subconjunto cerrado y reducible, distinto del vacío, pues tiene lo que se conoce como un punto genérico. De esos podemos notar lo siguiente, que pues Hofstede notó que para un anillo conmutativo R, spec de R es un espacio topológico, es un espacio espectral, un espacio topológico espectral, y más aún, ¿no? Y esta caracterización, con este teorema, tú tienes que un espacio topológico es espectral si solo si es homeomorfo al spec de R para algún anillo conmutativo R. Y pues como es sabido, la demostración de este teorema, la demostración dada por Hofstede, no es tan accesible como se querría. Entonces, han surgido otras formas de estudiar los espacios espectrales y de cómo pues encontrar estos anillos, ¿no? El anillo que correspondería a lo que se dice en este teorema. Y finalmente, bueno, otra motivación para nosotros en el trabajo que nosotros hemos realizado, pues han sido, por ejemplo, generalizar propiedades que se conocen en anillos a contextos más generales, el de módulos. Entonces, este teorema para nosotros resulta bonito, resulta interesante, porque te está conectando justamente las 3 estructuras que nos interesan, ¿no? Por un lado, la parte topológica, la parte algebraica del anillo y la parte reticular. Bueno, aquí no se ve tan clara, pero lo mencionaré más adelante. Entonces, De Marco y Orsatti, y más adelante hicimos de un resultado que complementa dieron este teorema donde dices que si tienes que R es un anillo PM, es decir, que cada ideal primo está contenido en un único ideal máximo, pues esta condición resulta equivalente a estas 2 condiciones topológicas, que el max de R sea un retracto de spec de R y que spec de R sea normal. Y la cuarta condición, que es la que nosotros hemos llevado a un contexto más general, que es la de que R sea un anillo fuertemente armónico. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes 2 ideales máximos distintos, M1 y M2, pues siempre puedes encontrar
dos ideales, I1 e I2, ¿sí? Tales que I1 no está contenido en M1, I2 no está contenido en M2, y el producto de ellos es 0. Esto que se ve totalmente algebraico, pues tiene su traducción cuando uno piensa en la parte topológica. Entonces, para abordar estas ideas, pues justamente lo que nosotros hacemos es entrar con la teoría de retículas. Entonces, ya que hemos pensado en retículas completas, es decir, conjuntos parcialmente ordenados, donde tenemos supremos e ínfimos arbitrarios en el conjunto, vamos a considerar que tenemos una operación binaria asociativa, llámale estrella, que va de A cruz A en A. Entonces, en el caso en el que la operación se distribuye sobre supremos, tanto por la izquierda como por la derecha, sin ninguna restricción, es esto a lo que se le ha llamado cuantal. Esta es una definición desde los años 20. Y pues recientemente, pues agregamos nosotros esta noción, que viene del hecho de lo que nos funciona en módulos. Si le agregas la restricción a que la operación se distribuya sobre supremos no arbitrarios, sino superiormente, de conjuntos superiormente dirigidos, pues esto es lo que se conoce como casi cuantal, ¿ok? Y pues resulta que en el caso de los módulos, pues tenemos ejemplos de estos, ¿no? Por supuesto, puedes considerar las subestructuras de subcasi cuantales, etc. Entonces, ejemplos de cuantales que conocemos, pues son los marcos, donde la operación estrella es tomar el ínfimo. Si te fijas en cualquier anillo y en sus ideales bilaterales, con la multiplicación usual de ideales, pues esto resulta ser también un cuantal. Y un ejemplo más particular, si tomas un semigrupo y te fijas en el conjunto potencia, pues de este semigrupo, puedes definir, ya sabes que es una retícula completa, y es más, le puedes dar una operación que defines de esta manera, cuáles que dos elementos de conjunto potencia, U y B, pues el producto va a estar dado por la operación heredada del semigrupo, ¿ok? Entonces se puede probar que eso es un cuantal y cumple pues propiedades que se heredan del semigrupo, ¿no? Por ejemplo, ser conmutativo o ser unitario. Ahora bien, en otros contextos, para nosotros, cada cuantal, pues, resulta ser casi cuantal. Los idiomas, si tú los tomas con la ordenada por el ínfimo, pues esto resulta ser también un casi cuantal. Y en un contexto más general, pues tenemos los prerradicales, ¿no? Entonces, recordemos que un prerradical en Rmod, pues no es otra cosa más que un subfuntor del funtor identidad en Rmod, ¿no? En la categoría en cuestión. En este caso nos restringimos a Rmod. ¿Ok? Es un subfuntor. Eso quiere decir, pues en particular, que lo puedes repensar así, ¿no? Para cada módulo M, R de M es un submódulo de M. Y si te fijas en cualquier morfismo F de M en N, pues este se restringe, ¿no? Un morfismo RF, que cumple esta condición, ¿ok? Bueno, entonces, una vez que tú consideras la clase de todos los prerradicales sobre Rmod, le llámale RPR y ahí puedes definir un orden. Entonces, todos los prerradicales R y S, tú dices que R es menor o igual que S, sí, solo sí, para todo módulo en Rmod, R de M es un submódulo de S de M, ¿ok? Resulta que con ese orden, RPR, pues resulta ser, salvo la restricción de que esto no es un conjunto necesariamente, de hecho hay ejemplos donde esto se conoce que no es un conjunto, cumple la definición de retícula, ¿no? Entonces, siguiendo las ideas de Stenstrom, es a lo que le vamos a llamar gran retícula, ¿no? Algo que cumple la definición de retícula, pero no necesariamente es un conjunto. Y bueno, esto tiene una estructura, pues que es completa, modular, superiormente continua, fuertemente pseudocomplementada. Lo podemos pensar como un gran idioma fuertemente pseudocomplementado. Bueno, resulta que si
en este consideras la operación dada por el ínfimo, pues este resulta ser un casi cuantal, ¿no? Entonces, pues sí tenemos ejemplos, digamos, de bote pronto. Pero nosotros, por ejemplo, estamos interesados en los módulos, entonces ahí vamos a tener un producto, que este es un producto introducido por Vicanyan, por Kepkain y Nemec, es alrededor de los 60-70. Si tú tienes M o un R módulo y tomas K y L2 submódulos de M, puedes definir el producto de K con L en M de esta forma, que es la suma de las imágenes de F de K, ¿ok? Donde F corre sobre todos los morfismos que van de M en L. Entonces, si ustedes se fijan, esto lo podemos pensar como una traza generalizada. Y bueno, si tú tomas M igual a R, tomas este caso particular y consideras cualesquiera dos ideales bilaterales, por ejemplo, de R, lo que estás recuperando es la multiplicación usual de ideales. Entonces, digamos que este enfoque es el que a nosotros nos va a interesar. Una vez que tienes este producto, nosotros estamos interesados en bajo qué condiciones este producto nos va a resultar ser asociativo y más aún va a dar lugar a que la retícula de submódulos, el módulo dado junto con esa operación, pues tenga una estructura de cuantal, porque ya hay una teoría desarrollada de cuantales de muchas décadas atrás y que se podría aplicar. Cabe mencionar que si tú ese producto, por ejemplo, fijas, por ejemplo, la K, esto te resulta ser un preradical, entonces hay muchas propiedades de la operación que las puedes deducir, como las que aquí menciono, que se pueden deducir del hecho de que al tomar las restricciones, pues está dado por un subfuntor, ¿no? Por un preradical. Ahora bien, al pensar en que nosotros queremos condiciones para que la operación sea asociativa, pues es natural pensar en estas dos propiedades. ¿Cómo se distribuye el producto sobre las sumas? Recordemos que cuando tú tomas la retícula de su módulo dado, el supremo viene dado por la suma y el ínfimo viene dado por la intersección. Entonces, si bien de un lado si se satisface la igualdad, pues tienes que, en el caso de este inciso F, el producto no se distribuye por la izquierda necesariamente, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos interesan ejemplos de bajo qué condiciones pasa eso. Y pues a mí se han encontrado ejemplos, ¿no? Ejemplos particulares. Por ejemplo, si consideras esta categoría sigma M y tomas que M sea proyectivo en sigma M, o bien que M sea un módulo multiplicación sobre un anillo conmutativo. ¿Qué quiere decir que un módulo sea multiplicación? Eso es lo que quieres, o multiplicativa en inglés. Quiere decir que para cualquier submódulo de N de M, existe un ideal, o sea, para todo N, pues existe un ideal I, pues que depende de la N, tal que N es igual a I por M, ¿no? Entonces, todos los módulos de M, pues los puedes recuperar de esta forma. De hecho, pues se sabe quién es este, ¿no? Es el trasladado de N en M. Entonces, estos tipos de módulos de multiplicación, pues han sido estudiados, por ejemplo, por Tugambaev. Bueno, entonces nosotros estaremos interesados en esos ejemplos. Entonces, para estos tipos de módulos que hemos encontrado, pues que se han encontrado hasta ahora, se cumplen estas propiedades que a nosotros nos interesan, que el producto resulta ser asociativo, más aún resulta ser casi cuantal, y si te restringes a los totalmente invariantes, pues resulta ser un subcasi cuantal, ¿ok? Entonces, en general nos interesan este tipo de módulos a nosotros. Y bueno, una vez que tienes esos ejemplos, pues regresamos otra vez a la parte general
Y cuando tú tienes un casi cuantal y una subestructura de subcasi cuantal, lo que hicimos, por ciertas razones que ocurren en el contexto de módulos, fue generalizar un poco esta noción que ya se conoce en retículas, que es la de ser un elemento primo en una retícula con una operación multiplicativa, ¿ok? Entonces, la definición es la siguiente: si tú tienes un elemento P distinto del top de la retícula, que lo denotamos como 1 por comodidad, le vamos a llamar primo relativo a B, si siempre que AB esté por abajo de P, entonces A es menor o igual que P, o bien B es menor o igual que P. En cierto modo, pues nos recuerda a definiciones que conocemos en el contexto de anillos de P', ¿no? Cuando tú tomas A igual a B, lo que recuperas es la definición usual de elemento primo, una retícula que se ha conocido de tiempo. Entonces, lo que hacemos es considerar este conjunto, es P sub B de A. Son los elementos P en A, tales que A es primo relativo a B. Lo interesante de esto es que si tú consideras este conjunto, y bueno, se le piden ciertas condiciones que ya no menciona aquí A y B, resulta ser un espacio topológico con una topología tipo Zariski, donde los cerrados vienen dados de esta forma. Son los elementos P en spec sub B de A, tal que B es menor o igual que P. Idealmente, pues tienes cuáles son los abiertos, ¿no? Son los P que están en spec sub B de A, tal que B no es menor y no está por abajo de P. Y bueno, aplicando en este contexto el teorema general del funtor adjunto, pues lo que obtienes es un par adjunto. Y bueno, de aquí lo interesante es lo siguiente. Nosotros sabíamos que este es el marco de abiertos de spec sub B de A, este es un marco. Entonces puedes asociar una función que resulta ser un morfismo de semiretículas superiores, donde vas de B en el marco de abiertos de spec sub B de A. A cada elemento de B le asocié su abierto, y por el teorema anterior, pues tienes la otra función, ¿ok? Entonces resulta que, me voy a dar un poquito, cuando tú te fijas en la composición de estos dos, obtienes un morfismo de retículas mu que cumple estas cuatro condiciones, que le decimos ser un núcleo multiplicativo, es decir, es una función monótona, es inflatoria, es idempotente y cumple esta propiedad por la que recibe el nombre de multiplicativo. Mu del producto es igual a mu del ínfimo de B con C, y esto es igual al ínfimo de mu de B con mu de C, ¿ok? Entonces, un teorema que podemos probar fue a través de este morfismo, pues qué propiedades se satisface, ¿no? O sea, además de que es un núcleo multiplicativo, si tú te fijas en el conjunto de los puntos que quedan fijos bajo mu, esto tiene una estructura de retícula superiormente continua, y más aún si se satisface esta propiedad que el producto se distribuya por la derecha sobre el supremo, pues esto resulta ser un marco. En el caso particular de los módulos, pues para nosotros se va a satisfacer los módulos que estemos considerando. Ahora bien, se pueden estudiar estructuras más interesantes. Por ejemplo, si tú tienes ya con esta estructura, se fijan en spec de A, entonces el hecho de que resulta ser un espacio topológico normal es equivalente a que al fijarme en este conjunto de los puntos que son fijados bajo mu, resulta ser una retícula completa, perdón, una retícula normal, donde normal lo que quiere decir es que el supremo, que si siempre que tienes A y B, tal que el supremo de A con B es igual al top de la retícula, entonces puedes encontrar dos, A' y B', tales que los puedes reemplazar de esta forma, ¿sí? El supremo de A con B' es igual al top, y el supremo de A' con B también es igual al top, y el producto de ellos es cero.
Entonces, si ustedes se acuerdan, esto también nos está recordando a la definición que al inicio yo les mencionaba rápido de anillos fuertemente armónicos. Entonces, justamente está relacionado con eso. Bueno, dicho de paso, una vez que pensaste en este módulo mu, esa idea se puede generalizar. Entonces, si tú tomas un subespacio de spec sub BDA, realizando la misma idea, puedes obtener un núcleo multiplicativo, como en el caso de mu, y estudiar propiedades que satisfagan, ¿ok? Bueno, entonces, digamos, para resumir esta parte de ideas, como les decía, ¿no? Nosotros pensamos por un lado en los anillos y las propiedades que cumplen. El ejemplo que les daba era el del spec. Entonces, del lado de módulos, pues la idea es hacer algo similar, ¿no? Y poder estudiarlos de esta forma o dar más propiedades. Entonces, para esto, pues ya se conoce una definición, que es la que nosotros usamos, que se debe a Jan-por Koepka y Nemec, que es la de su módulo primo de un módulo dado M, ¿no? Entonces, P es un submódulo totalmente invariante. Entonces, con el producto de submódulos que ya mencioné antes, vas a decir que P es primo si siempre que KML sea menor o igual que P, entonces ya sea que K o L, uno de los dos ya está contenido en P. Entonces, generalizando esta idea, con nuestros colegas, pues introducimos lo que nosotros le llamamos espectro largo, que viene de esta noción, ¿no? ¿Se acuerdan? Spec sub BDA. En este caso, el rol de B lo juegan la retícula de submódulos totalmente invariantes y el rol de A es la retícula completa de submódulos. Entonces, con esa definición, lo que uno obtiene es una generalización del espectro que acabo de mencionar, de tal manera que se cumple lo siguiente. Ese nuevo espectro que consideramos es un espacio topológico con la topología de Zariski, y el espacio que ya se conocía con la definición de los módulos primos dados por Jan-por Koepka y Nemec, pues es un subespacio topológico denso de este espacio topológico del espectro primo largo, ¿ok? Y se cumplen propiedades similares usando esta idea de los núcleos multiplicativos, y más aún este teorema que al inicio les mencionaba que ocurre en el caso de anillos conmutativos, se puede generalizar al caso de módulos. Si te fijas en los semiprimos de M, pues este marco resulta ser un marco espacial que es isomorfo al marco de abiertos del espectro largo, ¿ok? Y se pueden dar más propiedades. Entonces, es una cosa que hicimos en su momento, en 2020, fue probar, fue considerar estas condiciones. Entonces, tienes que M es proyectivo en sigma M. Le pedimos, si ustedes recuerdan esa condición, para poder trabajar con esta retícula de tal manera que esto sea un cuantal. Y le pedimos a esta retícula de los totalmente invariantes que sea compacto, ¿no? Para ciertas condiciones técnicas. Bueno, una vez que consideras un módulo así, el hecho de que M sea fuertemente armónico, donde esta fue una generalización que dimos, así, tal cual de que un anillo sea fuertemente armónico, esta propiedad está relacionada con estas otras tres, que la retícula totalmente invariante sea normal, bueno, aquí, que la de los elementos que son fijados bajo mu también sea normal, y que este espectro pues sea un espacio topológico normal. Entonces, bajo ciertas condiciones, que es precisamente esta, lo que nosotros tenemos es que estas cuatro condiciones son equivalentes, y esta es, digamos, para nosotros es una aproximación al teorema de De Marco y Orsetti.
y bueno, también con las ideas de Simmons. Entonces, también hemos podido generalizarlo un poco a otros módulos más generales que se llaman anillos de Gelfand. Y bueno, nada más para cumplir con la charla que había mencionado los prerradicales. Como les decía al inicio, pues nosotros, si ustedes ven, estudiamos módulos y anillos a través de auxiliándonos de otras estructuras, en este caso de las retículas, y también de los prerradicales. Entonces, en México hay una tradición de mucho tiempo de estudiar la teoría de prerradicales, iniciada por Francisco Raggi y José Ríos desde los 80s, y ha sido una escuela que ha durado mucho tiempo, que nos ha permitido estudiar caracterizaciones tanto de anillos como de su categoría de sus módulos, al estudiar esta retícula. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues se ha hecho mucho. Un ejemplo nada más de una pregunta que sigue abierta, pues es esta, ¿no? Y pueden encontrar, por ejemplo, en el ResearchGate información pues, de ese proyecto que está. Como les decía al inicio, este RPR en general no es un conjunto, es un conglomerado, o sea, es una clase propia. Y entonces a la gente lo que le interesa es estudiar bajo qué condiciones o cuáles son los anillos, o sea, caracterizar todos los anillos para los cuales resulte ser un conjunto. Ya se conocen clases de anillos para los cuales esta no es un conjunto, y existen también otra clase de anillos que también se conocen, que son ejemplos donde resulta ser un conjunto, se les conoce como anillos pequeños. Ok, y bueno, hay otros contextos donde se han estudiado los prerradicales. Por ejemplo, la escuela turca, que los estudia en el contexto de generalizaciones de perfiles de inyectividad y proyectividad y temas de ese estilo. Y bueno, creo que ya no tendría más que mencionar. Bueno, les decía, ¿no? La teoría de radicales pues ha sido ampliamente estudiada. Recientemente pues también se ha estudiado en otros contextos. En teoría de retículas, que es por Tom Albu, Cashew y Downs. Y bueno, esta es la escuela mexicana. Y pues en retículas multiplicativas, por ejemplo, las que les mencionaba yo, que son un caso particular, que son los casi cuantales, los que estudiamos nosotros con nuestros colegas, pero pues también están los trabajos realizados recientemente por Alberto Facchine, Finocchiaro y Janne Litzen, y pues por supuesto el de Jawad Abulai, en el contexto de perfiles de inyectividad, donde están los trabajos de Eduardo Cimental, Pinar Idogdu y Sergio López. Y pues finalmente lo que traté de mencionar es un poquito rápido, ¿no? Que es esta idea de, dado módulo, asociarle un marco o una retícula y entonces pues poderle asociar un espacio topológico. Entonces esta es la idea de aplicar la point free topology. Pues hay trabajos varios, además de los que realizamos con nuestros colegas, que se pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, el de Beshanisvili, Morandi, Saldívar y Ávila, cuando es el marco de núcleos espacial. Y pues recientemente, que salió en marzo de 2022, pues este trabajo de Henning Krause y Letts, donde estudian The Spectrum of a Well-Generated Tensor Triangulated Category, donde ustedes pueden ver cómo está aplicada también la teoría de la topología sin puntos, pues en el marco de un contexto más general, ¿no? De las categorías trianguladas. ¿Ok? Bueno, y entonces, pues con eso concluiría yo, y muchas gracias por escucharme. No, al contrario, Isabel, muchas gracias a ti por la charla, por la plática. Me ha gustado bastante. Hiciste como
como bien me habías comentado, ¿no? Tanto un panorama teórico de lo que estás haciendo y también histórico, ¿no? Habían cosas, por ejemplo, de la escuela de módulos y anillos de allá en México que yo desconocía. Sé que hay una trayectoria bastante fuerte allá en estos temas, pero algunos detalles se me escapaban. Entonces, bueno, muy linda la charla, muy interesante. Vamos a dar Gracias. entonces paso a la sesión de preguntas, ¿sí? Por Sí, acá, claro. Luciano pregunta en el chat si se pueden enviar las diapositivas. Sí, claro, con mucho gusto te las envío. Este, y tú se las puedes reenviar, supongo. Sí, sí, por ahí, Luciano, si me dejas algún correo. Y preguntas. Yo tengo varias, pero me gustaría saber si alguien de la audiencia quiere intervenir primero. Me parece que no. Bueno, empiezo yo entonces. Este, Ok. este resultado que mencionabas cuando tenías un espacio topológico espectral que era homeomorfo al espectro de cierto anillo. No recuerdo Ajá. mejor, pero sí tenía como que Ujú. bastante importancia en lo que comentas. Ajá, de Hofstede, exactamente. Allí recuerdas cómo se construye ese anillo conmutativo. No, justamente ese es el punto. De hecho, bueno, también cuando también las diapositivas te puedo enviar la referencia. Ujú, No es una demostración fácil. De hecho, si mal no recuerdo, artículo y este resultado es la tesis doctoral de Hofstede. ujú, No es una demostración fácil y algunos pues dicen que no, de hecho no es clara, ¿no? ujú. Porque hay algunas cuestiones ahí medio, O sea, no, imagino no quiero entonces, decir raras, en la demostración. Entonces sí hay en otros textos donde se dan como construcciones alternativas de cómo se construye este anillo. Ujú. ay, ya, pero Y, y bueno, originalmente, han surgido otras formas de estudiarlos, dándole la vuelta. Son originalmente creo que los era espacios de como, Pierce. ay, perdón, te interrumpí. ¿No? Dime. No, decía, originalmente imagino que no era una demostración como que muy constructivista, ¿no? De- de- de cómo sacar el anillo. Ajá. Ahí va. Sí, 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 es algo larga. Estaba tratando de encontrar el contexto, espérame. A ver, tengo la mano. Creo que no lo tengo en la mano. Ahorita no lo tengo a la mano para darte la. No, no, No no, te lo envío, ¿no? no te preocupes. Pero sí, sí, hay digamos, construcciones alternativas a esta, que sí se pueden ver. Ah, qué bueno. Y lo otro, había un resultado donde trabajabas con el espectro sub R de B, uno que aparecía Ajá. más adelante. Creo que era en lámina 43, 45 por ahí. ¿Este? Eh, no, debe estar un poco más adelante. Ah, creo que era justo el anterior, perdón. Anterior a eso. Anterior. ¿Esta? No, no, creo que era un poco más atrás. Creo que es la 42. A ver, Eh, déjame ver. ¿Esta? Ujú, sí, creo que es ese. Ese espacio topológico que el espectro sub-BDA es también espectral. Sí. Sabemos que cuando tienes un anillo, sí, pero allí tienes una estructura un poco más específica, ¿no? Ahí también se cumple que sea espectral, entonces. Ajá. Estaba por decirte que sí, pero más bien justamente, bueno, hemos estudiado todas sus propiedades, Ujú, ¿no? Casi todas. Este es como un trabajo que hemos tenido pendientes.
de caracterizarlos, ¿no? Justo con la edad de... es decir, no constructiva, pero pues dándole cierta vuelta, ¿no? Del teorema de Hochster. Entonces, lo que sí hemos estudiado, por ejemplo, es que si este cero, ay, se desconectó, que si este es cero, pero realmente ahorita que lo pienso, no hemos estudiado todas las propiedades. Yo estaría tentada a decirte que sí, pero formalmente no hemos visto todas las propiedades. En el caso, por ejemplo, de módulos, no es una respuesta sencilla, decir si es espectral. Porque, por ejemplo, digo, la definición que nosotros tenemos de primo es una de muchas. Hay otra definición que creo que es de Downs, que ha sido más estudiada, que se basan a anuladores. Y ahí, cuando estudian ese espectro y quieren ver si es espectral, le agregan condiciones al módulo, ¿no? Por ejemplo, esto, que sea un módulo multiplicación sobre un anillo conmutativo y con esa clase de submódulos primos, sí se tienen condiciones para que sea espectral, pero no necesariamente, ¿no? O sea, el medio del asunto es que, aunque no pareciera, el anillo cumple muchas cosas. Entonces, algo sencillo como que se nos olvida, o bueno, que uno sí tiene presente, pero es decir, por ejemplo, un anillo unitario es pensado como módulo sobre el mismo, es finitamente generado, ¿no? Eso en retículas lo que se traduce a que sea compacto. Entonces, cuando tú estás estudiando un módulo y quieres, digamos, traducir o trasladar las propiedades que cumple el anillo, pero ahora pensando en el módulo, pues te ves con estas restricciones, ¿no? Entonces, a veces le tenemos que agregar al módulo, por ejemplo, que sea proyectivo, ¿no? Y nos acordamos, el anillo sobre sí mismo es proyectivo, ¿no? Entonces, le das proyectivo y ves que funciona. A veces funciona agregarle, por ejemplo, el módulo que sea compacto, es decir, que la retícula sea compacta, que sería lo análogo a que el niño sea compacto, y otras propiedades, ¿no? Pero hay propiedades que, digamos, ya no mencioné, que ocurren cuando tú piensas en el espacio topológico. ¿Dónde está? No lo tengo a la mano. Por ejemplo, cuando pensamos en este tipo de anillos, en los fuertemente armónicos, esta propiedad de que estos dos ideales, el producto de estos dos ideales sea cero, cuando tú te pasas a la parte topológica, porque esto lo puedes pensar como un diccionario, o sea, de este lado, que no esté contenido acá, se traduce en que el espacio sea normal. Que este producto sea cero, si mal no recuerdo, tiene que ver con que ciertos abiertos o ciertos cerrados sean disjuntos. Pero eso pasa en el anillo. Entonces, el problema es que cuando tú pasas a módulos, algunas de estas propiedades no se traducen exactamente igual. O sea, no te alcanza, vaya. Y tienes que agregar unas propiedades. Digo, cuando vas generalizando. De hecho, yo he pensado que a veces al pensar el módulo así, es como si trabajáramos en cierto modo con anillos que no son unitarios. O sea, algo más, por ejemplo, difícil. que está en el libro, al final del libro de Wisbauer, puede ser, los anillos sin uno, que se llaman estructuras de módulos. Y ya una pregunta más. Cuando mencionabas el RPR, creo que los llamabas prerradicales, algo así, que no necesariamente tiene estructura de conjunto, ¿no? Sí. Una gran retícula de prerradicales. Que bueno, comentabas que para ciertos anillos se sabía que sí, ¿no? Entonces Sí. preguntaba, por ejemplo, si para anillos con alguna condición de finitud, tipo los neterianos o los coherentes, ¿se sabe algo allí?
De hecho, creo que en el caso, de hecho es un resultado de Rogelio Fernández Alonso y Dolores Cervera, donde ellos estudian prerradicales sobre álgebras de dimensión finita, de tipo de representación finita, y no me acuerdo si hay alguna condición extra más. O sea, de hecho ahí RPR es un conjunto finito, es algo más chiquito. Mucho más fuerte, ¿no? Pero tienen otros ejemplos donde, pues, no me acuerdo, donde sí no hay manera de que sean conjuntos, pero son otro tipo de anillos, ¿no? Ah, entonces la idea es como que encontrar todas las familias que satisfacen la Sí, condición de ese conjunto, ¿no? sí, y no, digamos, no es una, según entiendo, no es una pregunta fácil, ¿no? No, no, se ve que no. No. Entonces, pues déjame compartir esto. Y bueno, Sí, por ejemplo, en ellos, mira, en este artículo, que se llama Finding Lattice of Radicals and Finite Representation Theorems, hay otros, digamos que el que está trabajando o ha trabajado profundamente en esta pregunta junto con sus colegas y alumnos es Rogelio Fernández Alonso, que es un profesor de álgebra también sí, sí. de la UAM, donde yo trabajo, y tienen estos ejemplos, ¿no? Entonces, por aquí tienen ciertos resultados, estos de prerradicales, bajo las cuales resultan ser conjuntos. Por ejemplo, ¿no? Sé que es sencillo. Para un anillo conmutativo, digamos, un ejemplo sencillo, estas 4 condiciones son equivalentes, ¿no? O sea, no solo es un conjunto finito, entonces es conmutativo, artiniano y de los principales, ¿no? Y es de tipo de representación finita. ¿Okay? Y otros resultados que tiene él, que ahorita no me acuerdo cómo se llama el artículo, pero debe ser como del 2012, 2014, donde trabaja con Silvia Gavito, también estudia en estas retículas, y creo que en años recientes con Efrén Pérez y Silvia también sacó algunos resultados de estos, ¿no? Condiciones bajo las cuales ciertos anillos son o no son, para los cuales son o no son RPR un conjunto. Ah, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Lisbeth. Esas serían mis preguntas. Sí, muchas gracias, Marco. No, no, gracias a ti por haber venido. Gracias nuevamente por la plática. Y bueno, por cierto, te olvidé, Lisbeth también coordina un seminario, el seminario que se llama Tardes de Café y Álgebra. De café Sigue ya. siendo virtual, ¿no? Sí, sigue siendo virtual. Tiempo de México es ciertos miércoles a las 3 de la tarde. Sí, Es un seminario quincenal. sería las 5 de la tarde acá. Bueno, de momento, mientras allá en México sigue el horario de verano. Después cambia la diferencia y son 3 horas en lugar de 2. Wow. Sí, 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 están invitados si quieren participar. Yo le envío la invitación a Marco y si están interesados, pues él también se les puede reenviar. perfecto. Sí, sí, cómo no. Bueno, gracias a los demás por haber asistido. Tenemos charla el próximo viernes. Va a estar hablando Daniela Bardini de la UNAM. Y bueno, sería la penúltima charla de este ciclo semestral. Y bueno, entonces están todos cordialmente invitados. Muchas gracias, Marco. No, no, gracias a ti. Gracias a todos por venir y bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Chao, hasta luego, gusto en verlos. Hasta luego. Bye. Saludos. Bye.